Bienvenidos a Al Día con Su, Español en Contexto, donde las noticias cuentan historias, la cultura nos conecta y el español cobra vida. Soy Su y te acompaño a descubrir cómo se vive y se comunica en el mundo hispanohablante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Español en Contexto. Yo soy Su, soy tutora de español para extranjeros y hoy tenemos un capítulo sumamente interesante. Hay algo que es muy frecuente en nuestras conversaciones cuando mis estudiantes intentan mostrarme sus culturas, sus sociedades. Finalmente terminamos hablando sobre las desigualdades y las clasificaciones en sus países. Todos tienen esta clasificación, algunos muy parecidos, otros un poquito diferentes. Pero hay un país muy particular que es Colombia. Colombia tiene una forma de clasificar a su sociedad que es muy interesante. La mayoría de las veces en otros países se clasifica por salario o por las propiedades que una persona tiene. Pero en Colombia es muy diferente y muy particular. ¿Por qué? Porque en Colombia existe un sistema llamado estratos. Estos estratos clasifican a la población. Son estratos que comienzan en el estrato 1 y terminan en el estrato 6. Y clasifican muchas cosas. Su origen fue creado más o menos en los años 80 con una intención clara: facilitar el acceso a servicios básicos como agua, luz y gas. La idea era que quienes tienen más paguen más y así ayudar a quienes tienen menos. Pero hay algo importante. No se basa directamente en cuánto ganas, sino en dónde vives. El barrio, el entorno, el tipo de vivienda, el tipo de calle. Y aunque es una clasificación técnica, termina reflejándose también en la vida cotidiana. Para entenderlo mejor desde la experiencia, hoy invité a Viviana. Así que, hola Vivi, ¿quieres contarnos un poquito sobre ti para ponernos en contexto? Sí, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Viviana Riascos, yo soy psicóloga y actualmente estoy viviendo en Cali y nacida en Cali también. Muy bien, Vivi. Bueno, Viviana, cuéntanos un poquito acerca de para ti qué significan los estratos sociales. Ok, bueno, los estratos sociales acá en Colombia hacen referencia sobre todo a las viviendas, ¿sí? Como a la calidad de las viviendas, donde viven las personas. Y entre más bajito el estrato social, también hay como un acceso a subsidios por parte del Estado de los servicios públicos. Entonces, pues digamos que si me preguntas por la experiencia, todo ese contexto, mmm, aunque tiene esta cara que uno diría, bueno, tiene mucho sentido y es positiva, también hay otra contracara y es que segrega mucho, como que uno empieza a notar esas divisiones sociales también. Y ahí entramos en algo interesante. ¿Cómo notas las diferencias entre un estrato y otro, además de los subsidios? En los estratos más bajos suele haber menos oportunidades, también suele ser menos accesible, incluso en términos de las carreteras, Ujú. y pues esto hace que justamente haya menos oportunidades, que haya menos acceso a la educación, incluso muchas veces menos acceso a servicios públicos como el alcantarillado o algo así. Entonces, pues afecta directamente a la vivencia de la persona. También suele asociarse a menos ingresos económicos. Claro, ¿se nota la diferencia para ti, Vivi? Porque en muchos países hay estas clasificaciones, pero tal vez no son tan marcadas, tan definidas como en Colombia. Para ti que estás en Colombia, ¿lo notas? ¿Se nota? ¿Es visible? Se nota mucho, sí, porque ha hecho que sea como
por sectores, ¿sí? Ujú, Entonces se nota pues en algunos barrios de determinado estrato el material de la casa, ¿no? Si están hechas en latón, en madera, como mucho más precario, ¿no? Y ujú, otros barrios, pues en los que se nota también en los materiales y en las construcciones muchísimo, muchísimo la diferencia. Entonces, sí es algo que incluso visualmente se ve. em, sí, es muy interesante porque tal vez nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de clasificación un poquito menos visible, como que no es una frontera que de repente lo podemos notar un poquito más en Colombia, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito. Ya conocimos esta parte técnica, ahora vamos a irnos un poquito más por el lenguaje. Hay algunas cosas muy interesantes en Colombia que tienen que ver con algunas formas, algunos tratamientos, ¿no? Entonces, si utilizamos el doctor, ¿en qué contexto lo utilizamos? Bueno, en general se suele usar como para personas profesionales, para personas que ejercen alguna profesión, mm, y suele denotar como una jerarquía. Ok. Entonces, no solamente los médicos, sino que a veces también a los odontólogos o, bueno, yo que soy psicóloga también, incluso se suele usar para los psicólogos. Ok. Entonces, doctor no es solo doctor de médico o doctor de doctorado, es un profesional. Exacto. Ujú, Ok. Y claro, es muy interesante, ¿no? Porque yo no le puedo decir doctor a cualquiera. ujú. Tiene que ser un profesional que ejerce su profesión. Claro, claro, sí, en general suele tener esa connotación. Ok. Y si hablamos del don y del doña, por ejemplo. Eso ya es más como para referir respeto hacia personas adultas en general. mm, Entonces, siempre y cuando sea adulto, puede ser hasta el señor de la tienda. eh, pero se utiliza comúnmente, es muy utilizado. sí, 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 muy, Mm. muy utilizado. Okey. Y en este caso, entonces, el señor, señora, usted también. También, sí, se usa mucho eso, como sobre todo en términos de un poco de distancia, de respeto, si acabas de conocer a alguien, pero sobre todo en esta zona, pues, que es Cali, usamos mucho el vos también. El vos, okey, que sería como el tú en otras partes de Colombia, el vos en Ujú. Cali. Ah, muy bien. Bueno, ahora vamos a cambiar otro poquito, vamos a irnos un poquito más por las palabras. Por ejemplo, si yo te voy a decir algunas palabras, Viviana, y tú me vas a decir qué significan para ti y Ok, cómo las utilizas en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, si yo te digo tinto, acá tinto sería un café negro. un café negro. Muy bien. Si yo te digo coger, Agarrar, tomar alguna cosa. okey. Si yo le digo, regáleme, Em, ese se usa en un contexto como de comprar, de ir a compra. comprar algo. Ujú. Okey, ¿y cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo. Por ejemplo, no sé, ir a la tienda a decir, me regala una bolsita de café. Okey. Entonces, es como deme una bolsita de café, sería regáleme una bolsita de café, o véndame una bolsita. Qué Claro, y interesante. es como que se entiende. O sea, el señor de la tienda no te va a decir como, ¿qué le pasa? Claro, okey, entonces regáleme es véndame. Ujú, Okey. Y ujú. también hay una expresión, le robo, También, ¿no? sí. Le Que robo. en ese caso es cuando es algo que es como gratuito. O sea, por ejemplo, una servilleta en un restaurante o algo así. Okey, ay, qué curioso, ¿no? Es muy Sí. interesante, pero bueno,
Viviana, muchas gracias por darnos tu aporte desde tu experiencia y desde lo que conoces como colombiana de tu país. Así que muchísimas gracias y espero que nos podamos ver en otro capítulo. Bueno, gracias a ti. Bueno, y ahora tenemos otra voz, una invitada, Jessie. ¿Quieres contarnos un poquito sobre ti? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Jexi. Vivo en Colombia, específicamente en Bucaramanga, y me dedico a ser barista. Ay, qué interesante, Jessie. Buenísimo. Y bueno, cuéntame un poquito, para ti, ¿qué significan los estratos sociales en Colombia? Yo diría que es como un conjunto de personas que se clasifican dependiendo de los privilegios que tengan. Hay personas que tienen mucho más, que van desde el estrato 4 en adelante, o las personas de escasos recursos que van desde el estrato 1. Más con todo, diría yo, es como un grupo de personas dependiendo de sus privilegios. Ok. Y cuando dices privilegios, ¿a qué haces referencia? ¿Cómo se diferencian estos estratos sociales? Ejemplo, el estrato 1 se nota un montón desde el barrio, de que son mayormente pues casas no tan lindas, casas un poco más deterioradas, eh, las vías, las carreteras, hay muchas que son destapadas o con el asfalto no tan bonito. En cambio, el estrato 6 es muy diferente, sus casas súper lindas, súper elegantes, mayormente en conjunto. Es como que tú no puedes entrar si no estás registrado con tu cédula o si ese sector te conoce, es como mucho más protocolo y mucha más seguridad, por así decirlo. Ok, entonces la diferencia se nota, por ejemplo, y también es visible en cuanto a espacio geográfico, es, Sí. Ujú. sí. Sí, 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 pues como te digo, las calles son mucho más angostas, las casitas son muchísimo más pegaditas, se nota la persona en sí, suena feo, pero sí se nota como ambos estratos, por así decirlo, cómo se expresa la persona, cómo habla, también se nota mucho. Ok, y a una pregunta, ¿no? Desde afuera. Si tú quieres llegar a un estrato 6, puedes hacerlo con facilidad. Por ejemplo, quiero conocer este barrio, puedo hacerlo, o hay transporte público, o está cerca del estrato 1. No, mayormente siempre es como del 1 al 3 y después 4, 5 y 6 que es como el top, ¿sí? Entonces, pues de ir, puedes ir, pero como te digo, o sea, si a ti no te conocen el celador, por así decirlo, es muy difícil de que te dejen entrar como a ese sector, a ese barrio, a ese como círculo. Acá hay una parte que se llama el barrio de los ricos, que es muy difícil que tú puedas entrar allá por lo mismo. Tienes que tener un conocido o algo para poder ingresar. En cambio, en el estrato 1 pues si tú vas y que Dios te cuide. Claro, ok, ok. Es interesante porque nosotros en otros países también tenemos clasificaciones, pero no hay como una numeración, ¿no? Que eso es lo que hace tan diferente a Colombia. Y una cosita, Jessie, sí, yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir cómo las utilizan en Colombia, ¿sí? Entonces, si yo te digo, ¿me puedes vender un café? ¿Cómo lo dirían en Colombia? ¿Ves si me regalo un tinto? Un tinto, regáleme un tinto. Ok. Si quiero decir, tengo mucho trabajo. Hay mucho voleo. Hay mucho valeo. Ok. ¿Tengo que tomar el autobús? Voy a coger el bus. Voy a coger el bus. Muy bien. Y como para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a algún extranjero que quiere visitar y conocer Colombia, ¿qué le dirías? Eh, Colombia pues es muy lindo, vengan, visiten, es demasiado hermoso el tema de su naturaleza, sus playas. Hablo por Bucaramanga, que es donde más he estado. Investiguen mucho, hay cosas muy lindas por hacer, desde deportes extremos hasta irse a un pueblo mágico y perderte.
Pero sí, con el tema de lo que estamos hablando de los estratos, es muy importante el tema de investigar para saber dónde llegar, porque así como hay cosas súper lindas, pues también hay cosas no tan chéveres. Entonces, más que Ujú. todo eso, investigar mucho, saber qué quieren hacer, si tienen algún conocido, oye, ven, quiero ir, ¿qué me recomiendas hacer? Eso es como mi consejo. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessy, por tu aporte y espero que nos podamos ver en otro capítulo. ¿Sí? Así sea, hasta luego. Chao. Entonces, la desigualdad no es exclusiva de Colombia. Existe en muchas ciudades y en muchos países. Pero en Colombia hay algo distinto. Esa diferencia está formalizada, más nombrada, más visible, casi como una frontera. El estrato puede influir en el acceso en las oportunidades y también en cómo se percibe a una persona. Pero donde más se nota es en el espacio. En muchas ciudades los barrios son distintos, pero no todos tienen un número. En Colombia sí. El lugar donde vives tiene un número y ese número puede influir en las comodidades, en el estado de las calles, el acceso a transporte y la seguridad. Hoy igual hay conversaciones sobre este sistema, algunas propuestas que buscan transformarlo, pasar de una clasificación basada en dónde vives a una centrada en las condiciones reales de cada persona, porque también nos podemos encontrar con este peso que pueden cargar las personas con estratos más altos por temor a perder precisamente ese estatus, que tal vez no ganan bien, pero igual tienen que pagar muchos impuestos, o también las personas que sienten que ese estrato les asignado desde que nacen y que prácticamente es muy difícil crecer o avanzar de estratos cuando todo su entorno puede ser un poco más difícil, ¿no? Y si decidí hablar del tema es porque muchas personas fuera de Colombia no lo conocen y quienes viven dentro muchas veces lo ven como algo normal. Otra cosa que es muy interesante es que sus películas, series, telenovelas y música reflejan mucho lo que es estas clasificaciones sociales. Hoy les puedo recomendar dos. Una miniserie que se encuentra en Netflix que se llama Ritmo Salvaje y muestra este contraste entre lo que son los estratos sociales más bajos y más altos. Y tenemos una canción que es muy popular con millones de vistas en YouTube, que es de Maluma, 11 AM, y muestra perfectamente estos contrastes. Así que si quieren pueden consultarlo y me pueden escribir qué les parece. Si a partir de verlos cambió para ustedes la percepción de el básico rico pobre que todos tenemos y algo más específico de Colombia. Entonces, hay algo que yo aprendí en mis múltiples viajes a este país y es que más allá del estrato, la gente de Colombia es profundamente trabajadora y es muy, muy cálida. Esa forma en que te dicen, ¿y usted cómo está? Le regalo un tintico. Esos pequeños gestos no se pueden clasificar. Entonces, el idioma puede reflejar diferencias, sí, por supuesto, pero el idioma también puede crear puentes. Y eso no tiene estrato. Así que espero que les haya gustado este capítulo, que podamos aprender un poco más de las sociedades que parecen muy cerca, pero que al mismo tiempo también tenemos muchas diferencias que son increíblemente a veces reconocidas, a veces ignoradas, porque no tenemos cómo saberlo todo. Así que mi granito de arena es como traerles un poquito de cada país y poderles mostrar algunas realidades que desconocemos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.